ya llegó a los estudios de Ahí en Vivo para este programa de Sijuro y para darnos toda su verdad por segunda vez. Ya estamos inaugurando las segundas partes. ¿Cómo Traigo estás, suerte, Yamil? muy bien. ¿Todo bien? Bueno, en realidad con Yamil habíamos empezado el año pasado. El año Empezamos. pasado tocó que se animó a ser el primer invitado. Es verdad que ya habíamos hecho entrevistas en otras oportunidades, sobre todo en un documental, en un programa anterior, así juro que era Día L, también con Evi Gómez, que fue coconductora también el año pasado. Este año sigue, pero desde una columna muy interesante para emprendedores. Mirá, tiene que venir al parque entonces. Vamos a ahondar después a eso, va a ser muy interesante también tocar eso. Pero a eso quería ir, porque la última vez que hablamos, y vamos a primero hacer una introducción, que el señor Yamil Santoro, quien no lo conozca, es un político ya, digamos, de carrera, de raza. Por no decir un viejo choto. No, pero si lo ven en realidad uno piensa, ni siquiera sé cuántos años tenés. 38 años. Por eso iba a decir 30 y 38, pico. De una persona joven, pero que milita hace mucho tiempo, que trabaja en política en distintos momentos de la vida, habidos y por haber, con distintas fuerzas ha colaborado. Fue el año pasado, era legislador para cuando había venido acá y estaba compitiendo por la reelección en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hoy en día está bien el título, ¿no? Director del Parque de la Innovación. Perfecto. Sí. Bueno, ahora vamos a ahondar un poquito, pero justamente a ese punto quiero ir. Al dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Porque vos, cuando la última vez que viniste, eras legislador, te estabas candidateando, como decía, para la reelección. ¿Cuál sería un balance de esa primer campaña? Porque vos has tenido otras campañas en las que también habían otras figuras, otros candidatos. Esa era la campaña, la candidatura de Yamil Santoro. Cabeza de lista, la figura principal, absolutamente todo. ¿Cuál es el balance de ese primer acercamiento a hacer la famosa, ¿cómo es? La cabeza de ratón. A ver, fue una experiencia espectacular. O sea, cuando nosotros evaluamos la posibilidad de competir, teníamos bastante en claro que las chances de reelección eran bajas tirando a nulas. Y sin embargo tomamos una decisión estratégica con el equipo, que era hacer una campaña con la finalidad de instalarnos. Y por eso también aprovechamos cada oportunidad que hubo para generar conversación, para generar ruido, para divertirnos, para poner todo el diferencial que tenemos arriba de la mesa, que era la capacidad técnica, la formación. Y creo que eso se vio, y te diría que por encima de mis expectativas sacamos más de 10.000 votos de porteños que teniendo 3 opciones liberales o liberaloides más conocidas encima, teniendo 3 o 4 opciones republicanas más, fueron un domingo nublado y feo, y de todas las caritas eligieron esta carita. Y si bien obviamente uno puede decir no te alcanzó, que joda, la verdad es que cuando uno hace ese análisis comparando presupuestos, comparando trayectorias, comparando estructuras y ve ese resultado, yo la verdad que estoy súper contento y conforme con esa primera experiencia, y tremendamente agradecido con el equipo y con la lista que me acompañó. Porque no voy a decir que es fácil hacerlo desde una gran estructura, pero es mucho menos sufrido y mucho menos esforzado que hacerlo desde un equipo donde lo que teníamos eran nuestras ganas y el apoyo de gente, amigos, que nos daban una mano. Y fue una gran experiencia, y teniendo en cuenta el objetivo inicial de instalación, creo que fue una campaña brutalmente exitosa. Bueno, ahí me parece interesante detenerme en una cosita, porque lo iba a mencionar después, pero vamos a traerlo ahora. Porque vos tenés un estilo muy particular. O sea, el año pasado, de hecho, si ven la entrevista del año pasado, está con la camperita rosa del Presto, la pediste prestada en ese momento. Haces muchas cosas, tenés como una parte muy teatral. Haces como muchas cosas del famoso theatrics de la política. Entonces vos tenés esta parte como de política profesional, como presentaba antes, de función, tecnócrata, pero también tu publicidad de los actos, tu forma de hacerte conocer, de hacer campaña, tiene estas cosas como también un poco estrafalarias. La pregunta sería, ¿dónde pones el freno para decir no? Eso quedó capaz demasiado ridículo y eso ya va a alejar más de lo que va a convocar a la gente. Bueno, a ver, es interesante esa pregunta y ha estado arriba de la mesa de mis equipos muchas veces. Empezando por la decisión de poner a mi hermano Leandro Santoro como cabeza de lista por un fin de semana, que fue un gran motivo de pelea dentro del equipo. Mirá, yo me formé para ser un funcionario público de alto rendimiento.
De hecho, probablemente dentro de mi generación política, si lo analizamos por formación académica y por trayectoria técnica, debo ser uno de los tipos que más hizo el camino formal y formativo Mm. para poder ocupar un rol de alto rendimiento. Y sin embargo, la gente no vota eso. Le chupa un huevo. Digo, muy lamentablemente, si uno estudió o no estudió, si se preparó, si no se preparó, si cuando le tocó ejercer un rol lo ejerció generando resultados, si afanó, si no afanó. O sea, entonces, eso también me ha llevado, primero, no te voy a mentir, a frustrarme mucho con la política, pero después, de alguna manera, no sé si viste la película de Peter Sellers, Doctor Strangelove, cuyo subtítulo Mm. es O cómo aprendí a amar la bomba y dejar de preocuparme, Sí. que es como, mira, uno puede no gustarle, pero es el juego en el que uno eligió meterse. Mm. Y cada vez más creo que la política va a una dimensión de lo espectacular, de la conversación. Y te digo más, hasta creo que vamos a algo más triste todavía, que es de la hipersegmentación de la política, donde uno genera el contenido en base a la audiencia. Entonces la autenticidad de los políticos probablemente va a estar cada vez más en jaque. Ahora, con toda esa realidad arriba de la mesa, en la confianza del trabajo que hago, de los equipos que armo y de la capacidad técnica de los roles que ejerzo, y bueno, si yo quiero ser un político al quien voten, tengo que ir a buscar votos. Mm. Después, como toda apuesta, porque son apuestas, porque es fácil cuando tenés una torta de guita, Sí. la ponés, te ponen unos banners hermosos, pautamos la nota. Yo nunca pagué para salir en una nota en ningún medio, nunca sería ante una extorsión. Te voy a hacer escuchar fuera de aire una extorsión muy divertida en esa línea. Y digo, y acá estoy. Digo, y después de 20 años en política, hoy me animo a decir que soy un tipo que puedo ir a cualquier lugar, aún en lugares de audiencias que piensan muy distinto a mí y me respetan, que saben que puedo ser técnicamente muy sólido y al mismo tiempo cagarme de risa, y por eso voy a Esto es Ahora o a los Domin Board o lo que sea, y o donde fuera, y nos Y cagamos de pasan cosas risa, o muy me pongo raras. y pasan cosas muy raras, la verdad que sí. Y puedo estar hablando de los mega operativos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de Jorge Macri, discutiendo el RIGI y explicando por qué Manuel Adorni tiene que renunciar, Ujú. y cagarme de risa a los 2 minutos. Y todo es coherente, porque aparte así soy en mi vida, no es que en mi casa soy una ortiva No, claro. o... No. Y después como... ¿Favorece eso un poco porque digo, vos le ves el costado negativo de la parte espectacular de la política hoy en día, pero favorece esta cosa de poder mostrarse más auténtico, no tener que armarse como distintas capas y caretas? Sí y no, porque yo entiendo que uno puede ser brutalmente serio y decir las cosas de una manera jocosa o divertida. Ujú. O sea, creo que lo performático no altera la contundencia del contenido. No, yo me formé con escuelas como la de Monty Python, digo, gente Claro. que podía decir cosas brutalmente sofisticadas de una manera tremendamente irreverente y creativa. Sin embargo, muchas veces las audiencias no son tan sofisticadas. Entonces, la chicana, la descalificación, hasta te diría la generación del prejuicio a partir de cómo uno por hacer determinada cosa queda inhabilitado en la percepción del otro para poder ser un comunicador válido o validado. Es un desafío, y esto que vos decías, ¿cuándo hiciste una de más? ¿Cuándo eso que hiciste Ujú. te va a representar un costo a futuro? Es difícil de calcular, también porque cuando uno juega en la franja de la provocación, Claro. nunca sabés cuánto se va a sobrecalentar o sobregirar un tema, ¿no? Lo de mi hermano y lo de Leandro Santoro. Son como costos que ya estás dispuesto a pagar porque ya estás en ese juego, Sí, decís. pero lo de todo ese FER para mí tuvo un alcance superior a mi expectativa. Y eso Mm. generó beneficios y costos mayores que los que yo hubiera anticipado. ¿Qué fue algún costo tan grave de eso? No, bueno, ¿Pelea que familiar, algo? Leandro, el Leandro Santoro kirchnerista sigue enojado conmigo el día de hoy, que era un amigo. ¿Ah, sí? Está enojado, sí. Está Mirá. enojado. Y a Pero pesar ustedes de- se llevaban bien. Súper bien. Porque más o menos empezaron a militar, no en el mismo tiempo, pero tenían como una generación medio cercana. Sí, teníamos un recorrido en espacios distintos, Sí. con ciertas similitudes. Pero aparte con Leandro me pasa algo que me pasa con gente en todos los espacios políticos, que es cuando yo me encuentro con un militante, digo, con una persona que quiere cambiar las cosas, que cree que su laburo puede servir para mejorar la vida de alguien y dedica parte de su tiempo para hacer eso, yo inmediatamente empatizo con esa persona. Mm.
O sea, me interesa de mínima escucharlo, discutir. Por supuesto, yo tengo Sí. convicciones muy firmes. Digo, soy un liberal de la vieja escuela formado. Pero con un tipo que estudia un tema, que lo piensa, que lo trabaja y que le pone el cuerpo, aunque no piense como yo, luego recontra estoy para sentarme en una mesa para tratar de, desde esas distintas miradas, buscar una solución. Y después para eso está la democracia, digo. Hoy la gente votará que la solución principal va a ser la de él, la mía o la del otro, pero yo aprendí con ya acá estos 20 años de política a no enfrascarme en mis verdades. Mm. Que no quiere decir en no estar firme en mis convicciones, que es distinto, ¿eh? Pero estar abierto a ser cuestionado, que en definitiva es el falsacionismo popperiano, digo, es el liberalismo clásico de tener verdades provisorias y estar todo el tiempo buscando esa verdad superadora a la propia. Desde ese lugar, yo siento haberme ganado un buen lugar en el sistema político argentino. Y también no te voy a mentir, con el desafío, no habiendo formado parte del actual mainstream mileísta, Ujú. de cómo uno mantiene la compostura, cómo uno mantiene la línea, cómo uno mantiene la coherencia, cuando quizás hoy liberalismo está asociado con una fuerza política que no es la tuya, Claro. o con Con unos manejos con también. unos manejos o formas. Y por ejemplo, hoy lo decía en Twitter con el tema de Adorni. O sea, yo siempre fui liberal y republicano. Y además, nos conocemos todos. Mm. Digo, nos conocemos hace muchos años. Y si nunca la tuviste y nunca tuviste un éxito profesional que te permita amarrocar, porque ponele que vos decís, che, tuviste economía en negro, Ujú. te banco. Digo, Argentina, Claro. laburaste, estabas en lo privado, todos hemos tenido alguna empresa en algún momento que no ha facturado todo lo que tenía que Claro. facturar, está todo bien. Ahora, ¿dónde está ese éxito profesional que permite amarrocar 500.000 o 300.000 dólares? Sí, sí, Para sí. Entonces, ahí es donde yo digo, dale, no nos tomes de boludos. Ni hablar de los archivos. Porque yo estaba en la banda de los liberales que compraron cripto en 2007, 2008. Solamente que yo era el de los pelotudos que no compró. Claro. Pero nos conocemos y sabemos quiénes son. Sí, sí. Y los felicitamos. Y un poquito los envidiamos. Pero el actual jefe de gabinete no era uno de ellos. Claro. Y ahí me gustaría entrar, porque estas cuestiones de coincidencias y similitudes a veces parecen mala palabra. Vos mencionabas hace un rato el tema de Leandro Santoro, que vos decís, yo es una persona que empatizo porque veo una persona que, más allá de las diferencias, veo una persona que quiere cambiar las cosas desde su lugar, qué sé Y yo. estudia. Claro, a lo que voy es, hoy parece mala palabra eso. Hoy en día parece como que esa cuestión de los políticos pueden ser, llevarse bien y tener un montón de diferencias. Cuando vos ves dos políticos que se llevan bien, decís, corro. Deben ser socios, deben estar tramando algo malo para la gente. Y Yo te creo digo, que la gente en un yo te punto digo más, tiene. Un desconfiamos. segundito, digo, pero tal vez la gente tiene sentido en plantearse esas cosas. Pero lo que digo es cómo uno puede hacer llegar, sobre todo desde un lugar así, de 10 de la libertad y demás, poder decirle a esta persona que está del otro lado, que se nutrió de desconfiar de la política como amigos y todo así, que de alguna manera se puede hacer eso y se puede luchar por las convicciones de uno. Bueno, lo primero a decirte es que los que prometieron lo contrario a la civilidad, los cagaron. Porque directamente trajeron a la mesa a Scioli, por ejemplo. El chabón que fundió la provincia de Buenos Aires, la única razón por la que lo traen a Scioli era porque era jefe de Milei. Mm, Digo, Milei era empleado del Vapro, sí, o sea, de Scioli. Entonces, me parece que... francos, todo ese Bueno, círculo. por eso, digo, trajeron al peronismo, digo, mucho kirchnerista recachutado. Que de vuelta, Ujú. yo no tengo problema en que la gente cambie de posición y aporte su sapiencia, porque aparte hay técnicos en todos los partidos que son buenos y que pueden servir en un gobierno de otro signo político en una cartera técnica determinada. Lo que a mí me rompe las pelotas es la hipocresía. Mm, Es levantar el dedito a cuestionar el nepotismo y tu hermana maneja el DERPO de una manera despótica y el otro tipo que maneja no tiene ni siquiera un cargo formal. O sea, mm, desde la informalidad y desde la familiaridad te están manejando hoy el Estado Nacional. claro. De vuelta, ni siquiera me pongo a meter en su calidad o no y su idoneidad o no. Después, con lo de la corrupción, digo, ya nos pasó con Spert. Mm, Ahora está pasando con Adorni. Digo, ¿por qué la terquedad de querer sostener lo que no cierra por ningún lado? mm. Eso también daña.
Entonces, ¿qué me van a cuestionar a mí? De que si hay un tipo que piensa distinto, que genuinamente no le voy a votar una ley, pero además a varios de sus socios los he denunciado penalmente y creo que no hay político en la Argentina que haya denunciado más penalmente al kirchnerismo que yo. Pero pongo la firma, digo, la Fundación Vos Apolo... la otra vez habías tirado que superaste a Carrió. Pero vos yo decís. estoy convencido de que hemos hecho un trabajo mayor que el de Carrió. Dicho esto... ¿Te contestó algo Carrió alguna vez sobre eso? No, Pablo Oliveto sí, en un debate. Pero está perfecto. Pará. Y qué lindo que podamos debatir quién hizo más en contra de la corrupción. Claro. O sea, y esas son las discusiones que me interesa tener. Y después también pasa otra cosa, y esto es lo importante, Agus. Inevitablemente la democracia nos lleva a rotaciones. Si vos, en vez de generar consensos en torno a las políticas públicas, las imponés a fuerza de carpetazo, cinchazo, y los vas corriendo a todos con la happy. Cuando te vienen las malas, porque las malas tarde o temprano te pueden tocar, por tu culpa, o porque no llovió, o por lo que sea, corres el riesgo que el otro tenga legitimidad. Como no fue parte de las decisiones que tomaste, como esas decisiones se tomaron a pesar tuyo, como vos resististe muchos de los excesos de esas decisiones, de que haga marcha atrás con muchas de las cosas, inclusive las que están bien. Y hasta te digo más, inclusive con las que probablemente podría haber estado de acuerdo. Pero que, para construir políticamente, vos lo estás forzando a extremarse y a volverse una figura antitética a la tuya. Entonces yo creo que eso es malo para las reformas liberales. O sea, hacer un termo que no es lo mismo, ojo, que ser una persona que banca y que es consistente con bancar. O sea, vos decís, che, yo quiero que termine el gobierno de Milei. No, o no quiero que termine mal, mejor dicho. Yo quiero que termine bien y quiero que venga algo post-mileísta superador. Ahora, tengo muy en claro que no me puedo poner a marcar todos los offsides de manera furibunda, porque corro riesgo de alimentar para que venga los cucas o los zurdos o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es un falso dilema pensar que las únicas dos alternativas es o Adorni y sus bitcoins o Axel. Claro. Porque para eso ya está, cerramos la democracia, nos vamos a toda la mierda y tomá Milei la llave del auto y divertite. Así que desde ese lugar... Vos tuviste una etapa igual, incluso en esto que vos decís de bancar, pero tampoco terminar de alguna manera, pero vos tuviste una etapa en la que incluso, principio del gobierno de Milei, intentaste tirarle algunos centros al gobierno. Lo que te iba a preguntar era, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿esos centros nadie los recibió o te cerraron la puerta, digamos? Lo puedo contar arriba de la mesa sin problema. A mí se me dio una situación muy particular, compleja, que es en el año 2023, el partido que yo fundé, Republicanos Unidos, logra, por un lado, meter un ministro en la Ciudad de Buenos Aires, que era Moritán, enfrentados con López Murphy, que estaba por afuera haciendo otra cosa. Y entonces teníamos como tres posiciones distintas a nivel partidario. Claro. Roberto, que quería en ese momento estar cerca del PRO, a pesar de que coqueteaba con la Libertad Avanza. Ricardo, meado públicamente por Milei y enemistado con el gobierno nacional. Y yo que decía, loco, ganó un gobierno liberaloide. No será perfecto, no será lo que yo hubiera elegido, pero ya está. Digo, son 4 años de esto, vamos a hacer que salga bien. Entonces fui con mi banca bajo el brazo a decir, hola muchachos, sin condiciones estoy para acompañar el proceso de reformas. No me dieron pelota. Ni sí, ni no, ni blanco, ni... Un año me tuvieron en el limbo. Porque en eso que vos decís de también de nos conocemos todos, los que están en la Libertad Avanza, todos te conocen. No sé si todos me conocen, algunos me conocen, muchos tienen prejuicios, muchos llegaron ayer y de hecho me han conocido cuando fueron kirchneristas, con lo cual está todo bien. Yo siempre estuve parada en la misma baldosa, le digo, con lo cual está todo bárbaro. Igual voy a ser más práctico. Yo no tengo resentimiento, no tengo enojo, no tengo bronca. No sé si el motivo por el que no es por mi amistad y mi relación con Ramiro Marra y mi cercanía con él, que de hecho yo banqué a Ramiro en la interna de la Libertad Avanza públicamente, siendo que me parecía muy mal lo que le hicieron y lo que estaban haciendo, que eso no se hace con la gente que te banca, con la gente que le pone el cuerpo, con la gente que apuesta desde un momento temprano. No sé si fue algo que dije públicamente, que salió en un libro un poco desafortunado de Juan Fernández, que se llama El Loco, un párrafo muy vehemente de mi parte, pero muy franco, que digo, Javier funciona porque está genuinamente roto. Es un tipo que empatiza porque no imposta esto que hablábamos de la autenticidad. Claro. Lo bueno y lo malo de Javier es real. Claro. Entonces, en un momento donde la sociedad
está con bronca, está un tipo que dice lo que le nace de la tripa por la furia que tiene contenida de su infancia, no sé, ni idea, pero algo que le sale visceralmente, Lo que ves es lo que hay. empatiza. Sí. Porque dice, che, sí. Y no sé si está bien lo que dice, pero la concha de su madre a los Claro. otros. Y bueno, eso Sí. funcionó. No sé cuál de todos los factores, o también que si uno mira en general, suman gente que son peores que los dirigentes que ya están. Mm. Y la media de los dirigentes no es superlativa. No lo sé. Y te digo más, ya está. Digo, yo llegó un momento donde dije, che, estaba abierto a esta posibilidad, aún con mis diferencias. Y después llegó un momento donde digo, que yo es como cuando te querés levantar una mina. Digo, tirás un tiro, tirás 2 tiros, tirás 3 tiros. Sí, sí. Ya el tercer tiro, a partir de ahí sos un Te denso. quisiste levantar a Milei. Nah, por él. Más o Un menos. zócalo complejo eso. Quedó. Pero, nada, creo que lo importante ahí es que uno tiene sus convicciones, uno tiene su dinámica de trabajo. Mm. Decidí abocarme más a mi tarea técnica y a mi tarea legislativa. Creo que de esos lugares he hecho un buen trabajo. Y ahora estoy evaluando qué hago. La verdad es que, por ejemplo, el nuevo viraje a la derecha del PRO, que tiene más que ver con un PRO que yo conocí hace casi 20 años, me resulta interesante, sobre todo cuando se están sacando los zurdos de encima, tipo a los Larreta de la vida, a los Claro. Migliore, que claramente, o sea, el contraste entre piquetes. Boludo, la misma ley, no cambió ninguna ley, no hay nada distinto, era la misma jefatura de gobierno, Sí. uno lo sacó, el otro no lo sacó. Lo mismo con los trapitos, lo mismo con los que te ocupaban la calle en 11, lo mismo con el tema de las usurpaciones. Digo, porque siempre es la ley, la ley, la ley, la ley. Hay un montón de leyes que están aprobadas. Lo que pasa es que hay que tener huevos para aplicarlas. Y la verdad que en eso, chapó. Digo, veo un Macri, el negro, poniéndole los huevos donde hay que ponerlos. Y después lo veo al otro, que ahora se ve que está con más libertad, se separó de Larreta. Juliana, no. Ah, el otro al Macri. Macri blanco. Sí. Y que está metiéndole huevo y tratando de levantar una épica. Yo no sé si es el PRO. Mauricio, para mí está bueno darle espacio a nuevos liderazgos. Para mí lo fundamental es que no hay que resignarse a que este es la única versión de un gobierno de centro derecho liberal que podemos tener. Mm. Ese es un falso dilema. Y que además, con el grado de pelotudeces que están haciendo estos tipos, corremos el riesgo de que terminemos todos adentro de la misma bolsa y tengamos 20 años de surdaje por no poder estructurar una alternativa, más no sea para llevarlo una paso. Y ahí es donde para mí hay un límite con la lógica termomileísta. No, pará, ¿vos crees que Milei es la mejor versión de la centro-derecho-derecha? No, fantástico, banco. Ahora, permitime plantear otra cosa. Y no es que es en contra tuyo, salvo que no te banque la democracia y no quieras competir. Bueno, Oh, pero ahora está justo en la discusión, si paso sí, si paso no. Vos generalmente fuiste muy a favor de las paso mientras están como de hacer internas. yo soy muy a con todo favor el de las mundo. internas partidarias. Claro, yo lo que te iba a preguntar es, ¿vos crees que es necesario que esa interna se dé de cara al público en una elección como las PASO, como las No. conocemos? O si también puede ser de forma interna como se hizo toda la vida. Bueno, yo te diría que nunca se hizo en toda la vida así. En general los partidos políticos no funcionan y justamente como consecuencia de la falta de democracia interna es que en prácticamente todos los partidos políticos, cada vez que ha habido una fuerza minoritaria, disidente con el oficialismo, se fue y se armó otro partido. Por eso tenemos 840 y pico de partidos en Argentina. ¿Por qué? Y porque los partidos, en lugar de hacer la gran interna al estilo norteamericano o uruguayo, los partidos te cierran las puertas. Claro. Entonces, si Milei viene y dice, muchachos, a partir de ahora, afiliación libre de la Libertad Avanza. Todo lo que quieran, vengan acá, todos los cargos, vamos interna, nos cagamos a tiro y resolvemos las cosas y queda, bueno, nos caga porque tenemos que ir todos ahí, más o menos, digo, competir. Sí. Ahora, eso no pasa en la Libertad Avanza, no pasa en el PRO, no pasa en el radicalismo, no pasa en el peronismo. Entonces, si vos a eso le querés además sacar las PASO, porque ¿a quién le sirven las PASO en general? A la oposición. Porque el oficialismo ordena con la caja y con el DERPO. Eso podría ser en general, pero en el caso de Milei, él no hizo paso. Él era oposición y no hizo ninguna paso. Por eso, a ver, ahí pasaron un montón. Estamos de acuerdo, no es que es indispensable para ganar y perfectamente se puede dar una coalición de otra manera. En el caso de Milei, si la querés hacer en 1000 años no te sale. Digo, primero te apoya Massa y el peronismo. Después Massa no, pero te apoya Patricia. Después Patricia no, pero te apoya
en realidad te apoya Mauricio para cagarlo a la reta. Y después y llega un momento, boludo, donde el viento lo Un fue Game llevando. of Thrones. No, es que ni siquiera. Ya había un momento donde era una hoja Sí. que las corrientes de aire lo iban llevando. Por supuesto que él, su equipo, todos tienen su mérito, no se lo quiero restar. Sí. Pero fue la tormenta perfecta. Un ojete, digo, la mala praxis de todo el PRO en su interna sangrienta, donde aparte, fíjate, los dos tipos que fueron candidatos presidenciales del espacio están fuera del espacio. Mm. O sea, hablemos de lo mal que funcionan los partidos políticos, ¿no? Digo, si tus dos caras presidenciales se terminaron afuera, algo como el orto hiciste. Sí. A nivel institucional. El mileísmo llega como una UTE y echa a los socios a la primera. Digo, esto es una joda a nivel, Claro. como diría Malatón. Pero digo, la Argentina es una joda. Totalmente. Pero entonces, bueno, vos decís básicamente que hoy en día estás sin partido. Pero no, la parte partidaria como que te... la estás viendo. La estoy viendo. La verdad es que yo trabajé muchísimo para Más Republicanos Unidos. A mí también me pasa algo de justamente no querer estar en el eje cuando no corresponde. Yo digo, che, ¿en qué creo? Y lo que creo está representado en alguna magnitud hoy entre la agenda del PRO de la Ciudad de Buenos Aires y la agenda de la libertad avanza a nivel nacional. ¿Tengo diferencias con ambos espacios por distintas características? Sí, algunas. La verdad es que hoy, con lo de Adorni, con lo de Libra, con las formas, y no la forma de, ay, no me gusta que Javier putee, yo puteo, se me da concha de su madre todos. Lo que digo es el método de construcción política. El método de construcción, o sea, la destrucción del adversario, lo que hicieron con digo, no porque sea mi amigo, pero un chabón que te jugó bien, salís a humillarlo y destruirlo públicamente. Y mantenés a un tipo asociado al narcotráfico, cabeza de lista, y después querés mantener al otro que siempre fue mediocre profesionalmente y no podría comprarse ni un monoambiente con un crédito hipotecario. Y bancás como si fueran dos próceres. Y vamos a decir una cosa, también dentro de eso que vos decís. Hace un rato lo ponían, creo que acá en los comentarios. Adorni, recordemos, es un tipo que lo usó de forro al presidente de la Nación. Que cuando se le destapó todo este escándalo, salta y dice, no, fue presidencia. No, eso lo hizo el presidente. Tiró toda la pelota para ahí, en vez de atajarla a él. Digo, tenías a un tipo, más allá, digamos, de apreciaciones que tenga cada uno, lo tenías un tipo como Marra, que incluso cuando lo sacan de esa manera, no intenta ser despiadado con los que lo sacaron de esa manera, hasta con el presidente, porque el presidente salió en casi cadena nacional con Antonio Laje cuando fue a decir, no, si Ramiro no está en el espacio, y es como que lo tuvieron que usar a Milei ahí, y ahora al tipo que lo tenían como el leal, el que estaba al lado de Milei, lo usa el presidente. Primero eso, pero aparte usó a los votantes. O sea, recordemos que Adorni fue candidato a legislador porteño. Le pidió el voto, los cagó. Pero aparte te agrego un dato no menor, Raúl. Ponele, vamos a hacer libertarismo termo. Un toque. Dios mío. Ponele que era un exitoso empresario, cual Cristina, en vez de exitoso abogado, o exitoso contador, porque es contador Adorni. Y juntó $300.000, no sé, lo que sea, y después le invirtió muy bien y lo hizo 500.000. Y en vez de estar dando clases de finanzas personales, no, terminó mendigando cargos por ahí porque lo conocemos todos. Dicho esto, el pibe completa una serie de declaraciones juradas. Porque nosotros para ser candidatos tenemos que completar una declaración jurada. Que se presenta ante la justicia electoral. Que tiene carácter de declaración jurada. Es decir, de instrumento público. Y hay un delito en nuestro Código Penal que tiene prisión de 1 a 6 años que tiene que ver con falsedad ideológica. Es decir, completar a sabiendas, de manera ficticia o trucha, un documento público. Entonces, aun si Adorni no fuera corrupto en el sentido de la procedencia y el origen de sus bienes, yo creo que va a tener un quilombo, porque si ya no se le hicieron, se la van a hacer en horas, y si no, alguno que nos está viendo, les regalo la idea. Pero o ustedes, de la Fundación Apolo. Sí, podría ser, y de hecho lo estamos evaluando. Pero ni siquiera te lo digo por ese punto, está mal. Y yo creo que tenemos un problema que es lo que nos evita salir genuinamente del pozo, que es poner un límite en lo que está mal. Porque en el momento que vos relativizás lo de Adorni, indirectamente estás convalidando la relativización de lo de Cristina. Es el roban pero hacen. Entonces,
qué boludo, te quedaste afuera. Y te quedaste afuera, Manuel. Y Ujú. capaz eras el mejor vocero de la... Pero sos un boludo. Afuera. Porque aparte también, esto está bueno decirlo. La política. Somos pocos los que tenemos el culo limpio. Y por eso puedo tener la fundación anticorrupción más importante de la Argentina y a mí hasta ahora nadie me ha carpeteado, me ha pegado un tiro. Lo máximo que me pueden decir es, no sé, que soy fiestero, que me divierto, que me cago de risa. Jaja, qué bueno. Ahora, si te la pasaste meando a todo el mundo, forreando al periodismo, acusando, diciendo que los políticos son todos chorros, papá. Mm. Bueno, boludo, por lo menos guardala 5 años en un pozo en la parte de atrás de tu casa. Ahora, además de nuevo rico muerto de hambre, de salir a gastarla y viajar en primera y Sí. hacer, bueno, ¿sabes qué? Te mereces que te pase lo que te está pasando. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Nosotros, acá en Sijuro, el primer programa, hice una apertura de sesiones que se llamó El Nunca Más a la Corrupción, el Nunca Más a la Corrupción de los K y de los M. De los M podemos hablar de los Menem o de los Milei y toda la asociación ilícita que está por ahí también rondando. Ahora, lo que para mí es el problema en esa frase, en el Nunca Más, como en el otro Nunca Más, es que siempre hay alguien, siempre hay grupos que quieren que sea de un solo lado. Siempre hay quienes quieran que el nunca más sea nunca más la guerrilla, pero el terrorismo de Estado que siga. Nunca más el terrorismo de Estado, pero que la violencia política por medio de actores por fuera del poder político también siga. Nunca más la corrupción. Se hablaba en su momento, ¿te acordás del nunca más de la corrupción de los Kirchner? Y de repente pasamos ahora a que no queremos el nunca más a la corrupción con los Menem, con los Adorni, con toda esta gente. Entonces, creo que de ahí parte ese problema. Totalmente de acuerdo. Mira, te voy a decir algo para ir cerrando porque sé que tenemos a las 8 el corte, pero lo que la gente no entiende es que si uno condona o perdona la corrupción de los propios, ¿Mm? termina sin quererlo favoreciendo todo un sistema de corrupción transversal. Entonces, la manera que uno tiene genuinamente para empezar a sanear el sistema es siendo intolerante con lo que sabemos que está mal. Aunque duela. Claro. Digo, porque una pareja te puede decepcionar, un familiar te puede decepcionar, un hijo, un amigo te puede decepcionar. No, bro, los políticos también te podemos decepcionar. Y las relaciones se cortan. Claro. Y se pierden cosas cuando alguien hace algo mal. Si uno no está dispuesto a soltar, el riesgo es que destruyamos el valor de lo que representan las transformaciones y las cosas nuevas. Y yo creo que lamentablemente el mileísmo ya ha trascendido la situación de la casuística o de lo anecdótico. Entonces, si 1, 2, 3, ve, y lo aguantás hasta que la opinión pública no te da más No se te margen. puede escapar la corrupción. Así. Y ponele que se te escapó porque los psicópatas existen y los maestros del engaño están. Y bueno, boludo, cuando el libro te golpea en la cara y la realidad te dice acá estoy, Sí. bueno, no seas negador. Porque ahí es donde también el resto del sistema empieza a cuestionarse otras cosas. Ujú. Y eso es malo para el país. Ya ni siquiera para un proyecto político. Así que espero que el mileísmo Mirá, tenga la luz de soltar. de poder darse cuenta y soltar. Y hablando de soltar, y yendo por esto que hablabas también de cosas nuevas, vos hace poquito hiciste una búsqueda, porque cuando vos ahora para llegar a esto que ponemos ahí del Parque de la Innovación, a mí me parece interesante contar ese proceso. Vos ibas dejando la legislatura, ibas dejando el cargo de legislador Sí, y pusiste tu CV, dijiste Open to Work en LinkedIn, literal. todo. Sí. Y a preguntar, ¿qué tipo de propuestas recibiste? ¿Fue una de las propuestas esta la que llegó a partir de eso? Mira, está buenísima la pregunta. Yo ya te decía antes de la elección, yo ya en marzo del año pasado sabía que no iba a reelegir. Con lo cual primero hice el duelo. Es como cuando sabes que se te muere el perro, no sé, o un familiar. Digo, ya sabes que el final es inevitable. Digo, bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Y tuve quizás la ventaja que muchas personas no tienen, que eran 10 meses para pensar cómo sigue mi carrera profesional. Claro. A menos de que yo seguía haciendo cosas jurídicas, digo, no es que solamente trabajaba de diputado. Entonces, quizás lo más fácil hubiera sido decir, che, rosqueo un lugar en la política, me quedo, pipipi. Dije, no, voy a hacer exactamente lo contrario. Porque si hago eso, siempre corro el riesgo de quedar atado a la política. Claro. Y si hoy decidiera irme,
¿Qué laburo tendría? ¿Qué me ofrecerían? ¿Qué tengo? Y ahí arranqué esa búsqueda. En un mes de buscar, conseguí entre cuentas de asuntos públicos y cuentas de comunicación, que son las dos consultorías que hoy estoy haciendo a nivel temáticas, te diría casi lo mismo que estaba ganando como diputado, laburando 6 horas por semana. Y yo el laburo de diputado era full life. Claro. Entonces dije, epa, algo estoy haciendo mal. Era mejor el sector privado. Pero siempre fue mejor el sector privado, eso no hay dudas. La diferencia es que también digo, che, me calienta, o sea, me para la pija, perdón por el francés, despertarme todas las mañanas para hacer esto todo el día, aunque gane el triple o el cuádruple de lo que hoy estoy ganando. Y la verdad que no. La verdad que no. Lo sé hacer, soy bueno haciéndolo, sí. Pero a mí la política me apasiona y me encanta. Y diría que más que la política, la gestión pública me encanta. Pero yo tenía bastante claro que para ir de director general de veredas o agarrar alguna cosa falopa para estar, no tenía ganas. Entonces dije, me autoimpuse un límite. Porque venían varios años y me decían, 20 años en política, laburaste, hiciste todo bien, no te choreaste nada, no cagaste a nadie, no te puedes ir con una mano adelante y otra atrás. Yo, claro. No, hay que irse con una mano adelante y otra atrás. Bueno, pero si tuvieras que soñar, si tuvieras que elegir algo en el reino, algo de las posibilidades. Yo, mira, hay dos cosas que me divierten. Ser un Sturzenegger porteño o el Parque de Innovación. Y no me moví durante 10 meses de esa respuesta. En esas dos cosas. Sturzenegger porteño, Parque de Innovación. Llega el 10 de diciembre, votamos presupuesto, votamos todos, que es normalmente donde la rosca legislativa, uno hace el toma y daca, se garantiza lo que... Yo me fui con una cajita, con nada. Mis cosas. Nada, cero, nada. Nadie lo podía creer, nada. Y me llaman a una reunión con Jorge. Y Jorge me dice, ¿te vas? Sí, me fui. Gracias, Jorge. Entonces, me dice, pero no hay nada que te interese. Digo, no, mirá, sí. Sturzenegger porteño, Parque Innovación. Bueno, déjame pensar. Reunión con Sanchezini. La de regular no. Parque Sturzenegger porteño, Parque Innovación. Y el 31 de diciembre, de hecho me llaman a la reunión el 30, yo estaba en Brasil, me tomé un avión a las 4 de la mañana para venir acá, tuve la reunión y me volví a Brasil porque estaba de joda con amigos. Y el 31 me llaman y dicen, vas al Parque Innovación. El parque funciona como una empresa privada. Es un ente público no estatal con un consorcio mixto público-privado. Eso iba a preguntar, claro. Tiene una mezcla de empresas. Es una cosa espectacular. O sea, generamos ganancia, ayudamos a que la gente gane guita, contamos buenas historias, potenciamos gente que está creando, trabajamos con todos los gobiernos nacionales, provincias, todo. Entonces, está bueno porque si bien sigue teniendo mucha relación con la política en sentido amplio, tiene mucho más que ver con lo privado y con la generación de riqueza, y de hecho mi desafío es, yo agarré un parque con un costo proyectado de 3.000 millones de pesos para este año y un presupuesto aprobado por legislatura pues, de 1.100 millones de pesos. Y cuando yo llegué facturaba 30 millones. ¿Y la diferencia? Bueno, me estoy rompiendo el orto para generarla. Sí. Pero es un hermoso desafío. Ajustando el gasto, ya hemos ajustado más de 500 millones, pero además mejorando ingresos. Y mejorando ingresos es cobrarle a privados, generar riqueza, armar eventos, armar actividades, conseguir sponsoreos. Claro, ¿qué es lo que hace igual? Para explicárselo a la gente, sobre todo que no sepa lo que es, vos decís, genera riqueza. Es un hub de innovación. Nosotros lo que hacemos básicamente es generar un ecosistema donde startups, o sea, emprendedores, con corporaciones y pymes, con academias, es decir, centro de investigación y universidades y sector regulatorio, es decir, gobiernos, se juntan, conviven y llevan adelante dinámicas de innovación. ¿Qué quiere decir eso en criollo? Co-crean con distintos mecanismos formas más eficientes y con disrupción tecnológica para resolver procesos, desafíos o problemas o necesidades de procesos, productos o servicios. En criollo, estamos moviendo la frontera del conocimiento y generando negocios a partir de eso. Sea con startups que están actualmente trabajando en el parque, que tenemos más de 80 empresas incubadas, o con empresas de afuera que se asocian con el parque para llevar adelante este tipo de experiencias y generar valor. Así que cualquiera que nos está viendo, los invito a que vean las redes del parque, que vean lo que estamos haciendo y que si tienen una startup o una pyme o una corpo y están dispuestos a encontrar la mejor manera de hacer las cosas, el parque es un gran aliado para hacerlo.
Tira el chivo, de paso. Por supuesto. Bueno, vamos a escuchar porque a ver si tenemos, como siempre, quiero ver si hay algún audio. Yo siempre intento, a ver si en algún momento de las entrevistas, a ver, producción, me confirman si tenemos algún audio por ahí. Así le decimos al invitado. ¿Querés ponértelo por las dudas? Sí, por favor. Me dicen que sí, me dicen que sí. A ver, ¿tenemos audios, consultas para el invitado o serán para el programa en general? A ver, ¿qué tenemos? Agustín, Yamil, buenas noches, ¿cómo les va? Acá les habla Franco, mejor No le conocido como el reconocí la Lobito voz. del Merval. Le quería dejar una pregunta a Yamil, porque él capaz que no se acuerda, él fue profesor mío en la facultad, en Franco. SADE, de micro y de Sí, claro. macroeconomía, así que mucho de lo que se habla en la columna es gracias a él, para bien y para mal. Y ya que él fue profesor Se lava mío, las le manos. quería consultar, siendo completamente objetivo y basándose en los textos y en todo lo que hemos hablado y lo que nos ha enseñado en su momento en la facultad. ¿Cómo ve el plan económico? ¿Cómo ve estos primeros 2 años de Milei, las medidas, los objetivos que tiene, los logros que ha conseguido, los micro y los macro logros desde la macroeconomía y la microeconomía? ¿Y qué mejoraría él o qué hubiese hecho él si estaba en el lugar de Toto Caputo? Un abrazo muy grande. Te está hablando ya Primero, un parte abrazo del grande programa, a que nuestro no pudo herido, venir a hoy. nuestro herido y exalumno y querido Franco. La verdad que da para otro programa entero eso. Pero lo fui diciendo a lo largo del programa. No hay libros y no hay recetas para administrar quilombos como el que heredó este gobierno. Y yo creo que en líneas generales han hecho un buen trabajo, contra todo pronóstico. El problema es creer que el haber hecho bien las cosas ayer es condición necesaria de que se van a hacer bien las cosas mañana. Y yo me animo a decir, y cierro con esta alegoría, cuando uno tiene que hacer operaciones gruesas, cuando uno tiene que talar un árbol, cuando uno tiene que trabajar una obra o quitarle volumen a algo grande, una herramienta de baja precisión como es una motosierra sirve. Pero en general, para usar una motosierra no hace falta un gran nivel de formación ni un gran nivel de sofisticación. En cambio, para usar un bisturí, que es para operaciones de mayor complejidad, se estudia muchísimo más, se requiere mucha más formación técnica y mucho más conocimiento detrás para que el impacto de eso aplicado genere resultados. Yo creo que eso un poco es lo que tenemos que entender que representa el gobierno de Milei. El gobierno de Milei es un gobierno de un populismo de derecha. Yo durante muchos años dije que la Argentina necesitaba un populismo de derecha, que nos haga salir del populismo de izquierda, que haga las transformaciones gruesas que eran necesarias para salir del despilfarro y la locura. Pero después, cuando uno empieza a entrar en una senda más normal, con una macro más ordenada, con pautas razonables de gasto y otra serie de elementos, es mucho más jodido crecer. O sea, es mucho más difícil salir a competir en la Champions contra los mejores y hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que el mileísmo le sirve al país para salir del pozo en el que estábamos. No tengo tan en claro que sirva para, una vez hechas las correcciones macroeconómicas, ir a un camino de desarrollo y complejización de la economía cada vez mayor. Ahora, si ese proceso es de 4 u 8 años, lo dirán las urnas y lo dirá la propia economía. Lo que sí yo tengo claro es que jamás me van a ver parado en el antimileísmo, sino en todo caso en el postmileísmo, porque creo que, a pesar de todo, los lineamientos generales macroeconómicos están bien orientados, a pesar del choreo, a pesar de las boludeces, a pesar de los amateurismos, a pesar de los gatos, a pesar de los primos y los amigos, digo, se están haciendo muchas cosas que yo hubiera hecho. Y esa honestidad intelectual me parece que es la que nos tiene que llevar en la dinámica política, que es lo mismo que te decía del Santoro malo. Claro. Porque si no, siempre uno se define a partir de la negación del otro. Y nadie hace todo mal ni todo bien. El Santoro malo no es tan malo. Nah, no es malo, es piola. Solo que es zurdo. Nadie es perfecto. Te llevo por un Tengo terreno. que ir, me mentieron con No. los horarios.
Me mintieron los horarios. No Y sabía. tengo un Bueno, entonces compromiso. ya directamente voy cerrando, directamente, porque hay, Si hay sabía, que me hacerlo. quedaba yo de mil amores. boludo. No, pero bueno, Pero vengo te cuando llevo. quieras, vuelvo. Vamos a hacerlo de vuelta, pero te hago unas últimas 2 preguntas y te vas. Dale. Y te libero. Bueno, Me escapo del primer estudio. lugar, panorama del año que viene, 2027. Ya lo habíamos tocado un poquito, lo habíamos analizado. Vos los ves a un Goebbels, a una Villarruel, a un Grabois, a un Milei. Representan distintos lados de distintas cuestiones. Incluso se les meten en las críticas las cuestiones religiosas. Los agarran y dicen, no me gusta Villarruel porque es muy católica, Milei porque con lo judío, Goebbels por lo evangélico. ¿Crees que se está metiendo demasiado en la política la cuestión religiosa? Mirá, yo creo que hay una gran diferencia entre tener una creencia religiosa y llevar adelante una agenda confesional. Ujú. Yo soy un liberal laicista, ¿no? Con lo cual nunca voy a estar en un espacio que tenga una mirada dogmática religiosa de la vida. Y aún si estuviera en un espacio donde haya gente primordialmente que piense de esa manera, yo no lo voy a hacer. Porque no soy eso. Claro. Con lo cual, si tienen un problema que yo no sea un fanático o que diga lo que pienso, bueno, me echarán del espacio, no me sumarán, está todo bien. En ese sentido, hablo por Dante, que lo conozco de muchos años y demás. Yo creo que es un tipo que no tiene a priori una agenda religiosa para la Argentina, lo cual no quiere decir de que no sea una persona con convicciones morales y personales determinadas. Y yo creo que eso está bueno. O sea, que las personas tengan marcos de referencia éticos, que las personas tengan una línea de conducta a lo largo de la vida, está bueno. Porque si bien no nos puede garantizar de que llegado al poder la mantengan, el poder corrompe, lo decía Lord Acton, y el poder absoluto corrompe absolutamente, es más probable que alguien, como en el caso de Goebbels, que administra una fortuna o una institución de gran escala, mantenga una línea de conducta recta, que alguien que nunca tuvo un mango, que como contador no ha tenido grandes clientes, ni ha amasado grandes fortunas, y de golpe se encuentra con el reino, haga bien las cosas. Y la última que te tiro y con esto te vas. No vamos a llegar a hacer algunas cosas más profundas, pero vamos a ir a esto. Vos la conocés a Bullrich, a Patricia. ¡Feliz cumpleaños, Patricia! Eso. ¿Qué está haciendo? Conociéndola Yo creo que está preparándose para candidatearse por la presidencia. en una interna o quiere hacer otra cosa. Conociéndola. Como sea. Acomode Como lugar. sea. Así que beso, pato. Te va. Bueno, Yamil, muchas gracias por haber dadonos toda tu verdad, pero no te vas sin el juramento, porque tenemos acá nuestros hermosos libros de Sijuro con la Constitución, con la Biblia, con nuestra mano de Sijuro. Yamil Santoro, has dicho toda la verdad y nada más que la verdad en Sijuro por segunda vez. Sí, lo hice y sí, juro. Bueno, si así no lo hiciera, que la audiencia de Sijuro te lo demande. Yamil Santoro estuvo con nosotros en Sijuro y aquí lo vieron. Muchas gracias.